Hola, ¿qué tal? Gracias al Señor volvemos a estar con ustedes y de seguro será un programa especialísimo para cada uno de nosotros. Vamos a aprender en este programa acerca de los dones, de los talentos, de los ministerios y de las operaciones. ¿Qué significa cada una de estas cosas? A veces el pueblo comete errores y la Biblia mismo dice, no, por falta de conocimiento. Entonces vamos a evitar cometer errores, pero porque vamos a adquirir conocimiento. El programa, el pastor responde, obedece a que hay muchas inquietudes y el pastor va a responder en esta oportunidad. Saludos para todos nuestros hermanos acá en la República del Ecuador y para nuestros hermanos de Apocalipsis Network alrededor del mundo. Que el Señor los bendiga. Siempre veo una nueva repetidora en Singapur, en el África, diferentes lugares donde está llegando esta señal que es una bendición para todos nosotros. Hoy vamos a hablar entonces de los dones, de los talentos, de los ministerios, de las operaciones. Vamos a poner la base. Yo voy a remitirme a la primera carta dirigida a los Corintios, ahí en el capítulo número 12. La palabra del Señor dice en el versículo número 1, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevando como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Y el versículo número 4 lo encuentro muy interesante. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Entonces, para tratar este interesante tema, que de seguro tendrá para mucho rato, hemos invitado nuevamente a dos conocidos de la casa, excelentes maestros, destacados ministros del Señor. Se trata de nuestro amado pastor John Hoy Durango, que se encuentra con nosotros. Pastor, bienvenido. Gracias, Pastor Miguelito, por la invitación. Siempre va a ser un honor estar compartiendo este tiempo en este espacio. Y también saludo a nuestro amado pastor Riera, Luisito Riera, y a toda aquella radio audiencia y televidencia que nos escuchen, que nos ven respectivamente en las diferentes plataformas, sabiendo pues que este tiempo va a ser de suma edificación para todos y cada uno, no solamente de ustedes, sino de nosotros, porque así aprendemos también. Muy bien, gracias, Pastor John Hoy, por comparecer a esta invitación, ya que ha sido una bendición siempre para nosotros tenerlos tanto acá en nuestro programa como en la iglesia, en el templo, predicando, enseñando, orientando. También se encuentra nuestro amado Pastor Luis Riera Jiménez. Que el Señor me lo bendiga, Pastor. Muchas gracias, mi estimado pastor José Miguel, agradeciendo al Padre por esta oportunidad y también contento de estar junto a nuestro pastor, el hermano pastor John Hoy Durango. Creo que nos estamos conociendo más y estamos aprendiendo, pastor, porque cada vez que nos sentamos aquí en este programa, el pastor responde, aprendemos. Y creo que es interesante que podamos aprender para luego compartir. Y a toda la teleaudiencia, a los radioyentes, muchas gracias por estar con nosotros. Sí, las diferentes plataformas de Apocalipsis Network, que el Señor los bendiga alrededor del mundo. Me enteré que en Madagascar también hay una repetidora, interesante, ¿no? Y nosotros vamos a orar luego por algunas peticiones que han llegado y queremos pedirle al Señor y a otros felicitarlos por haber abierto su corazón a Jesús. Eso para nosotros es de gran satisfacción, saber que fue una bendición, que podemos llegar con la enseñanza y que hoy usted la está disfrutando. Para entrar en materia, pastores, yo tengo algunas inquietudes. Hay una diferencia entre dones y talentos. Hay gente que dice, bueno, yo tengo dones y yo tengo talentos, pero no lo saben diferenciar. Yo voy a empezar tratando de abordar alguno de ellos, como dice que los talentos son heredados de los padres. Y nos remontamos hasta Adán. Adán era hábil para poner los nombres a todos sus animales, le puso Adán. El gato se llama
Gato porque Adán le dijo que era gato, ¿verdad? Muy bien. Y creo que al piojo también le dijo piojo. Okay. Pero esos son los talentos. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Una de las diferencias ahí entre talentos y dones, que los dones son sobrenaturales. Por eso acá en la lectura que hemos hecho hay algo que es sobrenatural, que ha venido sobre las personas que buscaron a Jesús. Y otra de las diferencias es que los talentos se reciben en el nacimiento, son habilidades naturales. Ahí tenemos los talentosos del fútbol, que es lo que el rey de los deportes, según ellos, ¿no? Hay gente talentosa para la música. Qué bueno cuando nosotros venimos al Señor con talentos con respecto a la música y nos preparamos y qué ministerios que se arman, ¿no? En cambio, los dones se reciben en el momento del nuevo nacimiento. Cuando una persona nace de nuevo en Jesucristo, ahí vienen a nacer los dones. Partiendo de esta premisa, mis amados pastores, Pastor Luis, ¿cuál es su experiencia con respecto a los talentos y a los dones? Bien, quisiera hablar acerca de el lugar donde se da origen a esta lectura, ¿no? Pablo escribe específicamente a los Corintios, 1 Corintios, el capítulo 12. El apóstol Pablo tiene muy presente esta ciudad. Corinto es una ciudad que prácticamente es la capital de la provincia romana de Acaya. Es conquistada por los romanos, prácticamente como que los romanos en sus invasiones trataron de desaparecerla por los años 154, 144 antes de Cristo, pero después en el año 44, cuando ya Roma está acentuado, antes de Cristo, 44 antes de Cristo, los gobernantes romanos deciden reconstruir esta ciudad. Esta ciudad, ya cuando Pablo va a visitarla, entonces encontramos el relato del doctor Lucas en Hechos, el capítulo 18. Vamos a ver a un Pablo que entra a predicar, pero parece que su mensaje es rechazado. Y Pablo se desanima, se desalienta. Pablo pretende al día siguiente abandonar esta ciudad, pero el Padre le habla y le dice: no calles, porque yo tengo mucha gente en este lugar. Y el texto sagrado enseña que Pablo se quedó como año y medio, aunque la historia relata que fueron casi 3 años que se quedó Pablo en esta ciudad de Corintos. Bien, Corinto es una ciudad metrópolis, si la queremos llamar así, en comparación a la época en que Pablo la visita. Se cree que tiene 600,000 habitantes para la época en que Pablo la visita, de los cuales 200,000 gozan de una ciudadanía romana, 400,000 ya vienen a ser esclavos. Corinto es una ciudad que tiene muchas situaciones que van a ir hasta cierto punto tratando de infiltrarse en la iglesia, ¿verdad? Por eso es que Pablo va a tratar en los primeros capítulos de Corinto acerca de la división que hay en la iglesia. Pablo va a tratar acerca de los problemas del matrimonio que hay en la iglesia. Y por último, Pablo va a abordar el tema de los dones ministeriales, ¿no? Entonces, es una bendición poder ver esta iglesia equipada con todos los dones. Y la pregunta es ¿por qué? Porque esta iglesia va a afrontar una ciudad que también está equipada con mucha corrupción, con mucha perversión. Entonces el Padre como que le da herramientas a esta iglesia para que la iglesia pueda desenvolverse de la mejor manera en un ambiente que no es tan fácil llegar a predicar el evangelio. Entonces Pablo en el capítulo 12 va a armar una lista de los dones que nosotros encontramos, tomando en cuenta que Pablo dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Entonces queda claro lo que usted, mi pastor José Miguel dijo: los dones son prácticamente asuntos sobrenaturales, no así los talentos, que los talentos son naturales, ¿no? El niño que sale con una habilidad para dibujar, una habilidad para cantar, sale con una habilidad para hacer muchísimas
actividades, ¿no? Pero los dones ya vienen a ser regalos espirituales que vienen cuando una persona va a tener ese encuentro con Cristo. Y Pablo señala que hay diversidad de dones, dando a entender de que no es un don, sino que son muchos dones. Y 1 Corintios 12 va a estar nombrando los dones que, de acuerdo a la lectura, dice que es el Espíritu el que los da. Los dones ministeriales son otorgados por el Espíritu Santo. El talento es una habilidad, una destreza que está en la persona, que está en el ser humano desde que nace, pero ya los dones son un regalo, porque la palabra don viene del vocablo griego charisma, del vocablo griego charisma, y significa un regalo, un obsequio, y esto lo da es el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque cuando una persona nace de nuevo, el Espíritu Santo lo va a equipar. El Espíritu Santo lo capacita. El Espíritu Santo lo va a nutrir de dones espirituales para que de esta forma pueda servir a el cuerpo de Cristo. Algo que quiero subrayar a todos los televidentes, a los radioyentes. Cuando el Espíritu Santo nos entrega dones, los dones son para el servicio de la iglesia. Son para administrarlos al cuerpo de Cristo. Y el Espíritu Santo nos va a ayudar a poder desarrollar ese don, a poder llevar a cabo ese trabajo a través de ese don. Por lo tanto, es un error pensar que lo que yo estoy haciendo lo hago porque yo soy guapo, porque yo soy bello, porque yo soy hermoso. No, es la gracia del Padre y es el Espíritu Santo el que nos da esta oportunidad de convertirnos en canales de bendición. Lamentablemente hoy mucha gente se ha envanecido con los dones espirituales que entrega el Espíritu Santo y hemos cometido el error de vanagloriarnos porque alguien se sanó y termina diciendo es que yo le oré. Es que yo le oré, fue mi oración. Estamos equivocados, mi pastor José Miguel. Esto es importante que hoy entendamos esta gran verdad. Muy bien, esta gracia que viene de parte de Dios sobre las personas que aceptaron el ser salvos. Porque los talentos, bueno, un talento de estos que juegan pelota, Leo Messi creo, ¿no? Leo Messi. Claro, no me han visto jugar junto a él, pero esa es otra historia, ¿no? Pero hay gente que es un talento. Y es un vicio también. Muchos no quieren ir a la escuela muchas veces y están jugando en pelota. Muy bien. Entonces, estamos hablando de un talento, algo innato que a la vez yo leí algo por ahí, creo que es entre estas diferencias, de que no dejan de ser los talentos, no dejan de ser producto también que arrastra la naturaleza caída. Entonces, de ahí hay muchos talentos para lo malo, talentos para delinquir, talentos para engatusar a alguien y conducirlo o seducirlo. Son talentosos, hablan muy bien, como los políticos de ahora. Entonces, eso sí vienen siendo talentos, pero los dones, yo puntualizar en los dones, para que la gente entienda de que los dones, eso vienen de manera sobrenatural, como usted lo ha especificado, pastor, vienen como un regalo de Dios y no podemos nosotros vanagloriarnos por el regalo que Dios nos ha dado para la administración de su palabra. Mi pastor, yo hoy, con este preámbulo que nos ha marcado el pastor Luis Riera, hay diversidad de dones. Hay mucha gente que solamente busca el don de hablar en lenguas, el don de interpretar lenguas y el don de sanidad. ¿Qué opina usted? Amén. Bien, pastor, este es una materia que enseñamos en la escuela ministerial y la duración de ella es un semestre. Yo creo que en un programa no vamos a poder... es imposible, ¿no? Claro, dilucidar toda la situación. Pero sí quiero dejar puesto algunas bases. El apóstol Pablo bien decía, nuestro pastor Riera, tiene una preocupación y en el verso 1 dice, no quiero que ignoréis
ahí es anoeo. A es una parte negativa, dice, y noeo es ejercitar la mente, el verbo noeo, ejercitar, pensar, para que no ser ignorante. En otras palabras, le está diciendo, no quiero que seas ignorante acerca de los dones espirituales. Bien decía nuestro pastor, la palabra don es, bueno, no vamos a pelear por la transliteración. Algunos la transliteran carisma, charisma, carisma. Y por lo general se la translitera carisma. Como carisma, ¿no? Exactamente, es que de ahí hemos utilizado mucho en el español. Oye, tú tienes un carisma para hablar, tú tienes un carisma para hacer las cosas. Y en realidad, esa es una gracia de Dios. Ese don inmerecido es una gracia de Dios que en su infinita misericordia ha dotado a cada uno de aquellos que hemos nacido de nuevo. En el nacimiento, en el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, el Señor Jesucristo y el Padre, la Trinidad en acción, ha puesto su granito de arena para la dotación a la iglesia. Y cuando hablo de la iglesia no son las cuatro paredes, sino a todos y cada uno de nosotros que hemos sido redimidos por la sangre del Cordero. Entonces, pastor, con esto en mente, vamos a irnos a la primera carta a los Corintios, ¿verdad? En el pasaje del capítulo 12, en los versos 4, 5 y 6, para ir asentando unas bases muy fundamentales. Dice el verso 4, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Ojo, pastor, diversidad de dones, diversidad de gracia, pero el Espíritu, y la palabra Espíritu la han traducido con E mayúscula para referirse al Espíritu Santo. Entonces vemos que el Espíritu Santo da esa gracia especial a cada uno de aquellos que hemos nacido de nuevo. Luego en el verso 5 dice, hay diversidad de ministerio. Ahí viene la palabra ministerio, que es, viene la palabra diaconía, que es diaconón en el griego. Ahora, cuando hablamos de ministerio, esa palabra ministerio también significa oficio. Eso quiere decir que cuando, en Efesios 4:11, cuando el apóstol Pablo manifiesta, y él mismo constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, ahí en el verso 2 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, y ahí otra vez aparece la palabra diaconía, la raíz diaconía. ¿Qué nos está diciendo? Que los ministerios los da el Señor Jesucristo. Entonces entendemos, el Espíritu Santo da la gracia, los dones. El Hijo que da los ministerios. Y por último tenemos en el verso 6, hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas, en todo es el mismo. Cuando dice Dios se refiere al Padre eterno. Y nosotros notamos que tenemos a la Trinidad en acción ahí. Tenemos al Espíritu Santo, tenemos al Hijo y tenemos al Padre dando las dotaciones. Pero el Padre lo que da ahí es operaciones. No quiero dañar alguna enseñanza ni susceptibilidad, pero muchas veces dice, vamos a estudiar gracia, ministerio y talento. Es un gran error decir talento, porque la palabra talento casi no aparece en las Escrituras y más aún en el Nuevo Testamento, porque de ahí viene talentón, que es una unidad ya sea de peso o monetaria, más específicamente monetaria, sino que esa unidad monetaria tenía un peso, pero siempre se la utilizaba como unidad monetaria. Entonces, asociamos ahí en Mateo 25, cuando el Señor dice, y a uno le dio 5 talentos y al otro le dio, pero ahí está hablando de unidad monetaria. Y ahí está la confusión. ¿Por qué? Porque muchas veces en las congregaciones enseñamos de sí, vamos a ver los talentos. Ya estando en el Señor, nada es talento, porque donde usted tiene talento se vuelve lento. En el Espíritu Santo nos da la gracia, el Hijo nos da los ministerios y el Padre nos da las operaciones. El energeo viene del verbo energeo, que es energía, actividad, operación. Eso es muy fundamental entender. Ahora, como todo sermón homilético, nuestro estudio está basado en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versos 4, 5 y 6. Pero nosotros podemos sacar nuestro contexto o nuestro pasaje paralelo, hablando.
en el verso 4, cuando el Señor dice, hay diversidad, ¿verdad? Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. ¿Dónde están esos dones? Facilito. Eso está en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, del verso 8 al 10, donde dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu, versos 10, a otro el hacer milagro, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lengua y a otros interpretación de lengua. Ahí tenemos la dotación de gracia que el Espíritu Santo da a la iglesia. Entonces, ahí estamos por un lado. En el versículo 5, pastor, de la primera carta a los Corintios, capítulo 12, nos dice que hay diversidad de ministerio. ¿Y cuál es el texto de apoyo, hablando de una manera homiléticamente y hermenéuticamente para la interpretación? En Efesios 4:11, cuando la palabra del Señor dice, y Él mismo constituyó, y la palabra constituir viene del verbo didomi, que quiere decir donó, restauró, lo fabricó, todo, tiene como 16 acepciones ese verbo, en la cual nos damos cuenta que no es que una escuela ministerial, que un seminario o que ninguna, es exactamente, esté dando. Y dice, y estudie 5 meses y ya tiene el título de pastor. Se están robando la atribución del Señor Jesucristo. Porque la Biblia me enseña, Efesios 4:11, Él mismo, ¿quién? El Señor Jesucristo, constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Ahí está el problema, cuando nosotros no entendemos la dotación. Y por último, en el verso 6, diversidad de operaciones, ahí viene el verbo energeo, que es actividad, operación, es algo que está trabajando intrínsecamente. ¿Y dónde lo tenemos? En Romanos capítulo 12, verso del 6 al 8, donde nos da los 7 dones de motivación o operacionales del Padre. Muy bien, vamos a irnos a un corte y no sin antes puntualizar de que Corinto era un centro de comercio, Claro. donde confluían muchas nacionalidades por el comercio que se daba en Corinto, ¿no es cierto? Que esto, como para entenderlo un poquito más, si nosotros vemos a Corinto mezclada de razas, de costumbres y de culturas, Así es. ¿no es cierto? No era tan fácil entonces manejar un solo idioma. Eso como cuando va a Nueva York y lo invitan a una iglesia hispana, ahí tenemos salvadoreños, guatemaltecos, peruanos, argentinos, uruguayos, etcétera, etcétera. ¿Cómo tener un mensaje que sea un denominador común para todos? Pablo hace la de héroe, tratando de cómo es que es de instaurar algo que ellos lo tenían olvidado, quizás solamente era una iglesia religiosa. Ya volvemos, vamos a este corte y no dejen de sintonizarnos, no se mueva de esa estación. Saludamos a España, a Italia, a Francia, saludamos a toda esta gente que está por Europa, que el Señor los bendiga abundantemente. También, pastores, hemos recibido saludos de Brasil, Gloria a Dios. sí, de Bolivia, de Paraguay, acá en Sudamérica. Que el Señor los bendiga y las estaciones que están en el África y tanto como se pueda, las traducciones al hebreo. Ya volvemos, vamos al corte. Escalando peldaños, vamos llevando la cruz, sigamos el camino angosto, con Cristo es mucho mejor. Vamos escalando peldaños, vamos llevando la cruz, sigamos el camino angosto, con Cristo es mucho mejor. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida, por eso voy a escalar. Ya viene la recompensa, ya no
veces me siento débil, ya no quiero escalar. Alzo mis manos al cielo y Cristo fuerzas me da. A veces me siento débil, ya no quiero escalar. Alzo mis manos al cielo y Cristo fuerzas me da. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida, por eso voy a escalar. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida, por eso voy a escalar. Por eso voy a escalar. Por eso voy a escalar. Continuamos con este tema de los talentos, de los dones, de las operaciones. Y no hace mucho el pastor Yoho mencionaba de que los talentos en realidad casi que no mencionan en la Biblia, a no ser cuando Jesucristo cita una parábola y menciona acerca de los talentos, pero derivándola a la parte monetaria. Mucha gente piensa que, bueno, es que talentos, Dios le dio talento, o sea, que le dio el talento de jugar al fútbol y de cantar a la vez y de cocinar, ¿no? O sea, que es un talentoso de la cocina que Dios le dio el talento. Y es más, a veces en algunas congregaciones decían, compren el talento que está allá afuera, y que empanadas, tortillas, que estén allá afuera. Así dice, o sea, para mí significa que hay un error de apreciación ahí, de conceptualización. Y nosotros vamos a continuar ahora con este tema interesante, ¿no? Recuerde usted, antes de concluir este programa, vamos a orar por su necesidad. Y no sé si pueden aparecer en pantalla ahora mismo. Tenemos de Maracaibo, Venezuela. El pastor está pidiendo oración por ataque al corazón. Vamos a ver otra petición de oración. Al final estaremos orando por eso. Por favor, pónchame el otro motivo. Hemos tenido muchos motivos de oración que hemos recibido y queremos orar por ellos. Vamos a mencionar uno de ellos en el transcurso de este programa hasta que el tiempo nos alcance. Hasta que ponchan otros nombres ahí, por favor. Vamos viendo, pastor, hay diversidad. Hay diversidad de dones. Y algunos cristianos como que se inclinan por los que les gusta. Hemos visto que ese charisma o ese carisma viene de parte de Dios. Como un regalo, más no porque yo voy a tener la escuela de los dones ministeriales. ¡Wow! ¿No? Voy a tener la escuela del don de sanidad. O la escuela del don de palabra de ciencia o palabra de sabiduría. ¿Cómo es esa historia, pastor? Bien, cuando nosotros revisamos esta carta del apóstol San Pablo, el verso 11 es muy específico a la hora de que un cristiano pretenda tener un don. Eso ya no depende del cristiano. Eso no depende de la oración. Eso es una decisión del Espíritu Santo. Yo no puedo escoger el don de sanidad para mí. A menos que esa sea también la voluntad del Espíritu Santo. 1 Corintios capítulo 12, verso 11 dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu. Y vea lo que dice ahí, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Por lo tanto, el pastor no puede repartir dones. Yo me he encontrado con cultos en donde le enseñan a la persona a hablar en lenguas. ¡Santo Dios! Imagínense, mi pastor John Hoy, y repite esto, y forzan a la persona a repetir palabras, y dice, y luego te van a hacer las lenguas. El pastor, ninguna persona reparte los dones. Esto no es cuestión de irme a un seminario, irme a un instituto, irme a una escuela bíblica y decir, bueno, el Espíritu Santo me enseñó o el profesor me enseñó este. No,
Es el Espíritu el que reparte como Él quiere. Ahora, más allá de que yo tenga el anhelo de pretender ser usado por el Padre en algún don, eso ya será una voluntad absoluta del Espíritu Santo. Ahora, yo también me inclino a pensar que el Padre complace. El Padre también complace cuando nuestros deseos están dentro de la voluntad del Padre. Porque Santiago dice, pedís y no recibís. Porque pedís mal para gastar en vuestros deleites, en vuestras pasiones. Yo tengo una experiencia que viví hace muchos años cuando me invitaron a predicar a un culto de jóvenes y la mayoría de los jóvenes en ese lugar hablaban en lengua. Pero la líder de jóvenes no hablaba en lengua y ese culto había sido creado para que después de que yo termine la prédica, yo pueda orar por esta joven que era la líder de los jóvenes y que yo tenga la tarea de hacerla hablar en otras lenguas. Yo me acuerdo que terminé la prédica y comenzamos a orar por las personas cuando me encuentro en la iglesia con un círculo que habían formado como 10, 12 jóvenes y adentro había una joven de rodillas. Y en una de esas me alcanzaron a verlos el círculo y lo abrieron y me encerraron en el círculo. Y me estaban indicando que yo ore por esa joven porque esa joven se había preparado para recibir el don de lenguas. Cuando yo me estoy acercando para orar por ella, yo escuché una voz en mi interior que me dijo lo siguiente: pregúntale para qué lo quiere. Y yo no oré. Y yo me salí del círculo. Terminó el culto. Toditas me fueron a preguntar que por qué no le oré. Entonces me paré frente a la joven y le dije, te voy a hacer una pregunta que es la que me escuché cuando me acerqué a ti. ¿Para qué quieres el don? Y todo era novelería. Todo era novelería. Y a veces la gente por novelería pretende tener un don. Por jactancia, por envanecimiento, por creerse más que el otro, por estar pretendiendo mostrar una espiritualidad que no la tiene. Es correcto, lamentablemente eso a veces ocurre. Y el Espíritu Santo, que es muy celoso en dar regalos, ¿verdad? En vez de darlo, lo estamos alejando. ¿Por qué? Cuando el Espíritu Santo te da un regalo, cuando tú no lo vas a contristar, porque tenemos que entender que el Espíritu se puede contristar, pero si yo voy a agradar al Padre, creo específicamente que el Espíritu Santo me va a capacitar en dones donde necesita el cuerpo de Cristo para poder servir a la iglesia del Señor. Bien, desafortunadamente hay muchos que han hecho de esto un negocio y tenemos que admitirlo. A veces nos critican en redes sociales que los pastores así, los pastores asado, el hermano X de esta manera, cuando no podemos decir no ocurre, porque sí ocurre. Sí ocurre. ¿Verdad? Claro. Yo tuve una experiencia en nuestra congregación hace algunos años, un predicador mexicano, él dijo que él iba a hacer hablar en lenguas a la gente aquella noche. Santo Dios. Santo. Entonces la gente pasó adelante y él le dijo, dilo conmigo así. Y se acercaba muy próximo a la persona y le decía, di raba, saca, y otras cosas más. Y el hombre comenzaba, los hermanos comenzaban a repetir, ¿no? Y después se hizo un desorden porque cada uno gritaba lo que él le había dicho que repita. Y muchos dijeron, santo, gloria a Dios, por fin el Espíritu Santo está bautizando. Y yo estaba perplejo ahí, observando la escena, y él me lo habían recomendado, había predicado en el seminario donde yo me estaba educando. Y, wow, yo dije, ¿qué pasó aquí? Yo no voy a copiar esto. No. Y uno de esos hermanos que terminó hablando en lenguas ahí, después él se creía un miembro especial de la Sagrada Familia. La Coca-Cola en el desierto. El más espiritual. El más espiritual. Muy bien, estas cosas se dan y lamentablemente así sucede. Aida de San Germán pide oración por fractura de la cadera, pastor. Ya mismo vamos a orar. Vamos a ver otra petición de oración, por favor. Carla María de Betis, España. Allá en España, saludo para todos ustedes de parte de TV El Camino y de Apocalipsis Network. Andrea de Ciudad de Juárez pide oración por reconciliación.
Andrea, que te vaya bien, que te reconcilies con tu Cristo. Vamos a ver otra. Denis de Corpus Christi, Texas. Oración por infección de riñones. Que Dios bendiga, Denis. Ulises de Elche, España. Oración por depresión severa y ansiedad. Estas son las peticiones que han llegado para hacer nosotros como intercesores, ¿no? Horacio de Arica, Chile. Por acá nomás, por el sur del nuestro, ¿no? Del continente. Sí. Entonces, Arica, Chile, oración por úlceras en las piernas. Tremenda cosa. Vamos a ver una más. Normali de Cartagena, Colombia, oración por bacteria en el cerebro. Uy, Santo Dios. wow, Santo Señor Padre. bendiga esta vida. Pastor John Hoy, a mí vamos a orar por ellos y hay muchas más peticiones, ¿no? Amén. Que el Señor bendiga a cada persona que tiene la confianza en el Señor, ha sintonizado esta estación y está aprendiendo, se está llenando y a la vez tiene la esperanza de que Dios se glorifique en su vida. En la diversidad de dones, pastor, decía pastor Luis, si yo estoy en la voluntad de Dios porque yo estoy pidiendo, Señor, dame don de sanidad, pero nunca piden ellos otra cosa que no es dar don de sanidad, porque de repente están aspirando a ser un evangelista connotado, famoso. Vaya que ya se ha descubierto algunos famosos, entre comillas, que llevan gente preparada para el espectáculo. Se sanan en algunos cultos, se sanan. Y han visto, se ha encontrado que ha habido personas que se sanaron con el predicador tal, van a la campaña del otro predicador y también se sanan ahí, van con la misma muleta y la tiran al piso en cada campaña. O sea, esto también existe. Pero aquí estamos gente de la sana doctrina. Amén. Amén. O sea, maestros de la palabra que podemos orientar a la luz de la palabra del Señor. En esta diversidad de los dones, pastor, ya tenemos claro de que esto es un regalo y que es el Espíritu Santo que da como Él quiere. ¿Qué sucede? Puede haber frustración de parte de algunos creyentes que están buscando un don y no lo reciben, o luego, como decía el pastor Luis, o sea, fingen tenerlo y de esa manera generan un cuadro de confusión con las otras personas. Ahora hay personas que están aquí pidiendo oración por sanidad. Y sucede que ninguno de nosotros tiene un cartel de fama de ser usado con la sanidad. Tremendo esto, pastor. Oiga, que me causa risa. El pastor Luisito dijo algo muy fundamental. Y eso es una revelación que él recibió de parte de Dios. ¿Para qué lo quiere el don? Así es. Oiga, eso es profundo, pastor. Usted mencionaba que vino un ministro y bueno, ahora todos van a hablar. Ese es el problema de la falsa espiritualidad. Querer emular los dones, querer emular ministerio, querer emular las operaciones. Eso solamente está en la potestad de cada una de las personas de la Trinidad, pastor. Él nos ha dotado a cada uno de nosotros. Ahora, ¿cuál es la parte directriz que nosotros podemos aportar? Empezó el apóstol Pablo. No quiero que ignore una de las cosas. Pastor, perdón, ¿cuánto calza usted? 42. 42. Si yo le regalo unos zapatos 40, ¿usted puede caminar bien? Definitivamente no. Y si le regalo unos 46. Tampoco. Exactamente, porque la medida suya es esa, 42. Pero si alguien quiere emular un don, un ministerio, es como cuando uno camina con los zapatos que no están adecuados. O va a andar todo estrechito o va a ser pa. Pero eso es lo que no se enseña en las congregaciones, porque hay una falsa espiritualidad. Y yo me remito a eso. Una vez yo fui a una reunión de pastores y un pastor estaba orando. Ahora todos queremos que oren en lengua. Un momento yo comencé a orar en español. Si eso es lo que en el momento el Señor no me ministró acerca de eso. Ahora, quiero leer y a las pruebas siempre me va a remitir a las pruebas. Fácil, aquí mismo la Biblia. Ley del contexto. Ley de los pasajes remotos. Perdón, pastor, un ratito. Usted me preguntó por mi talla de zapato. Ajá. Es 42, recuerde. Sí. Por alguna situación. De pronto algún televidente quiere enviarle. Una gracia. Dígame en talla americana. Bueno, 10 y medio o 11. Pastores, Continuemos. mire, leamos estos versos bíblicos para ilustrar, porque eso sí quiero decir, es verdad.
el Espíritu Santo reparte como Él quiere, pero uno puede anhelar también. ¿Pero cuáles? Los dones de manifestación del Pablo dijo Espíritu. anhelar los mejores dones. Anhelar es una cosa, pero esperar, no emular. Ahí es la parte directriz para las iglesias. No emular, sino anhelar. Porque yo no puedo decirle a alguien, tú tienes el don de lengua, así que tienes que hablar. Ese es el Espíritu Santo. Pero quiero guiar por esta parte y escrituralmente, como dice la palabra del Señor. Mire lo que dice el verso 27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembro cada uno en particular. 28. Y a uno Dios puso en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, a los que ayudan, a los que administran, a los que tienen don de lengua. 29. Son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lengua, interpretan todos. El apóstol Pablo lo está cuestionando, o sea, todos no, el Espíritu Santo no nos ha capacitado, pero así como en el cuerpo somos muchos miembros, ¿verdad? El ojo no le va a decir al cuerpo, sin mí tú no puedes funcionar. No te necesito. Exactamente, y el pie le va a decir, y si no fuese por mí, usted no pudiese caminar. Y todos comienzan, no, pero yo veo, no, pero yo camino. Y la boca le va a decir, pero si no me alimento, usted tampoco no se nutre. No. ¿Cuál es la parte fundamental, como bien dijo nuestro pastor Riera? Nutrir al cuerpo de Cristo, edificar al cuerpo de Cristo, guiar al cuerpo de Cristo. Y eso no es una competencia, eso es una aportación. Por eso que en la mentalidad del nuevo pacto somos colaboradores del cuerpo de Cristo. Nadie es más ni nadie es menos. Claro. El apóstol Pablo hace una aclaración, y para todos aquellos, porque después nos pueden lapidar, dice, son maestros de seminario y no utilizan el contexto. Termino con el verso 31, cuando el apóstol Pablo dice, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro aún un más excelente camino. Quiero caminar un ratito en esto. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Procuren los mejores dones, pero yo les voy a enseñar algo mejor. Enseguida viene el capítulo 13 que habla las preeminencias del amor. ¿Usted quiere un don? ¿Usted quiere una gracia? Pide el amor de Cristo, que ese va a fluir en las personas y es el mejor don. Por eso Pablo dice, mas yo les voy a mostrar un excelente camino. ¿Cuál es? Las preeminencias del amor, el ágape. Ni siquiera el fileo, peor el ero, sino el ágape. ¿Cuál es el amor ágape? Es el que todo lo da, el que todo lo puede, el que todo... Para él no hay nada, no hay nada que esté limitándolo en cuestiones de diferenciar al uno al otro, sino que todo es común. Ese es el amor que Dios nos manda a dar. Ahora, ¿por qué hago este énfasis? Bien dijo el pastor Luisito, ¿cómo va a creer que yo voy a estar pidiendo un don de sanidad para aparecer en las portadas de los periódicos, en las televisiones, para que me estén invitando? Pastor, cuando uno conoce el don, el ministerio que Dios le ha dado, más vale entristezcase, pastor. ¿Por qué? Es una gran responsabilidad. Imagínese que usted dice que tiene un don de sanidad y se le está muriendo un familiar. ¿Qué haría usted ahí? ¿Qué haría aquel que anhelaba el don de sanidad? Ese es el problema cuando no estamos mentalizados de una manera corporativa. Cada parte del cuerpo tiene una función específica y esa va a aportar para nutrir al cuerpo. Eso es la mentalidad del nuevo pacto. No es que, porque ahora han salido y muchas veces, ay Dios mío, yo sé que, bueno, esto que contra mí, contra John Joy Durango, en las congregaciones tenemos secuestradas a las personas. Tú tienes el don de esto, así que no te muevas de aquí. Tú tienes este don porque tú eres servidor aquí y le meten algo que la persona o el hermano no quiere hacer. Pero sin embargo le dice, tú tienes el don de prender y apagar las luces. Y usted le quita ese don y se le va de la congregación. ¿Por qué? Porque por ese don, entre comillas, tienen secuestrada a muchas personas dentro de las congregaciones. Y eso no nos manda el Señor a hacer, sino a edificarlo. Y ahí aparece la palabra oikodomo, que quiere decir levantar un edificio. El apóstol Pedro interpreta bien y dice que nosotros somos piedra viva en un cuerpo que va creciendo. La pregunta es,
el don, el ministerio, la operación hace que el cuerpo de Cristo crezca o que alguien se sobresalga de los demás. Si alguien está sobresaliendo de los demás, no estamos edificando. Pero si todos nos nutrimos, quiere decir que es una congregación, es una iglesia que se está nutriendo en los dones, en las operaciones, en los ministerios, pastor. Bien, así que las hermanas que tienen el don de la cocina acá, que no se nos vayan. Okay. Saludamos a Jorge Luis de Bucaramanga, Colombia. Él pide oración por úlceras estomacales, pastores. Ya también Mirta de Cleveland, Ohio, está pidiendo oración por depresión severa y ataques de pánico, esos problemas de carácter nervioso, ¿no? Lenny de Guadalajara, México, oración por obstrucción intestinal. No sé si tenemos a alguien más ahí. María Luisa de Pontiac, Michigan, oración por cáncer de páncreas. Eso está bastante complejo, ¿no? Edgardo Austin de Texas, oración por ataque de epilepsia. Paloma de Fort Myers de la Florida, oración por positivo al COVID-19. ¿Todavía? Todavía, ok. María Luisa, está bien, de la Michigan. También Leonardo de Cochabamba, Bolivia, oración por fractura de 3 costillas. Leonardo, te vas a curar de tus costillas. Aleida de la Romana, RD, no sé si significa, oración por bacteria en el estómago. Son tantas las peticiones de oración, pastor, que ya mismo vamos a orar de Yabucoa. Wow, tremendo mensaje, oración por ataques de pánico. Bueno, estamos tratando este tema con dos destacados maestros de la palabra del Señor, ambos directores de seminarios, cada uno un seminario diferente. Une el denominador común llamada Jesucristo. Amén. Y la preparación que nos asiste, porque de esta manera Dios ha querido usarnos. El don de enseñar, ¿hay don de enseñar? Sí, pastor. Sí, ¿no, verdad? Sí, eso es una operación. ¿Una operación? Sí, eso es una actividad expresada en Romanos capítulo 12. O sea, que estamos cumpliendo una actividad. Exactamente. Sí, ahora, bueno, por eso digo necesitado. Esta es una materia que en un semestre. Sí, claro que sí. Porque una cosa es el don de enseñanza y otra cosa es el ministerio magisterial. Sí, el ministerio, claro, el ministerio magisterial está en Efesios 4:11 y el don de enseñanza está en Romanos capítulo 12, en el verso 7, si mal no recuerdo. ¿Sí? Y hay que hacer una diferencia, porque no es lo mismo un don de enseñanza con un ministerio magisterial. El ministerio de maestro implica mucho más, un campo de acción mucho más avanzado. El don de enseñanza, podemos decir, las maestras de escuela dominical o sabatínica, en el caso de las maestras de un discipulado, pero ya el ministerio magisterial ya se profundiza en las escrituras, estudia y una de las cargas por la iglesia del don magisterial es que crezca la iglesia, no numéricamente, sino en conocimiento hacia la palabra. Por eso es que una de las cosas del apóstol Pablo dice, no quiero que no tengan conocimiento. En otras palabras, no quiero que sean ignorantes. Cada uno de nosotros tenemos dones, ministerios y operaciones. Algunos somos llamados, como dice Efesios 4:11. No todos son llamados. Los ministerios son para aquellos que son llamados. No porque una institución religiosa o cualquier institución de estudio vaya a darle un título, porque los títulos no lo da el ser humano, los títulos lo da la segunda persona del Señor Jesucristo, los oficios los da la segunda persona del Señor Jesucristo, en la cual es prácticamente 24/7, como es el apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor y el maestro. Muy bien, nos queda escasos 30, 60 segundos, Pastor Luis, y de ahí vamos a entrar para orar por todas estas peticiones que nos han hecho y también orar por aquellos que necesitan urgentemente ser salvos. Amén. Bien, aquellos que necesitan tener este encuentro con Cristo. Usted ha escuchado la palabra y creemos que la palabra es viva, eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Usted necesita a Cristo, necesita reconciliarse con el Señor. Quiero que repita conmigo esta oración. Hágalo de todo corazón. Diga conmigo, Padre nuestro, en el nombre de Jesús, gracias, yo vengo a ti a pedirte perdón
por mis pecados. Sí sea la gloria. Límpiame con la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario. Sí sea la gloria. Extiende tu mano, toca mi vida, rompe cadenas, ataduras y ligaduras. Escribe mi nombre en el libro de la vida, y cuando tú pases lista, yo responderé: heme aquí, Señor Jesús, tú me salvaste. Gracias, en el nombre de Cristo. Padre, oramos por todos aquellos Sí, Señor Dios. que han hecho una petición, por aquellos que están enfermos, por aquellos que van a ser operados, por aquellos que están pasando por situaciones difíciles. Te rogamos que extiendas tu mano Así es. sobre aquellas vidas y declaramos salud por la llaga de Cristo. En el nombre Señor, de llévate toda ansiedad, toda angustia, todo temor, toda depresión. Da salud, da sanidad Sí, sí. por la llaga de Jesús de En el Nazaret. nombre de Jesús. Lo creemos, creyendo que tú lo has hecho, Padre. Muchas gracias te damos y la gloria es tuya por siempre. Amén. Bien, Sí, nuestros Señor. hermanos de República Dominicana, que el Señor los bendiga abundantemente mientras que orábamos. RD República Dominicana. Muy bien, y a todos nuestros hermanos de Ecuador. Saludos a nuestros hermanos en Europa, a tanto por ahí por España, por Italia, por Reino Unido, que el Señor los bendiga. Y también por acá, por el sur del continente, Uruguay, Paraguay, Chile, Argentina, Bolivia, Venezuela, Brasil. Que el Señor los bendiga mucho. Nos veremos en una próxima entrega. Estos temas continúan porque hay mucha tela que cortar aquí para que no nos confundamos de que el don con el talento o que las operaciones son alguna cosa muy distante del planeta Marte. No, están todas ahí, se conjugan, pero Dios a cada uno llamará para una función diferente. Amén. Le damos la gloria al Señor. Pastores, muy amable, gracias. Muchas gracias. por estar acá. Muchas felicidades. Nos vemos en un próximo programa. Hasta pronto.